Ok, entonces, hemos querido como pensar cuáles eran los medios como de trabajo y de relato, porque ahora estaréis en los de trabajo y hay que como llegar a cuáles son los medios por los que se va a vehicular lo que tenéis que contar de lo que lleváis haciendo todo el cuatro. Entonces, los medios de trabajo, pues como que el principal se entiende que es el modelo, que habrá gente que le será el prototipo. En nuestro caso no era nuestro caso, la verdad, pero puede que haya proyectos que el prototipo sea súper importante. Bueno, el Miro, la verdad que era un medio de trabajo bastante importante de poner como en común todo. Y bueno, los textos también, porque vas elaborando tu discurso y, bueno, también en nuestro caso los collages pues eran bastante importantes, casi más que el prototipo. Y luego, claro, estos también pueden darse en un espacio que en general pues muchos de estos son digitales, pero también me parece como súper importante el espacio físico, como que a nosotros nos dio la vida, sobre todo al final, es decir, además es que estábamos como un poco más pandémicos que ahora y entonces era como que nos juntamos y hicimos el esfuerzo también esto depende de si tenéis como más sinergia o no en el grupo, pero a nosotros nos vino muy bien como quedar en su casa durante las 2 últimas semanas principalmente y entonces ahí ya entrar como en sinergia bien para poder contarlo todo. Y entonces me parecía como importante esto porque es como que constantemente el modelo parece ser el medio más importante. Me siento como bastante tranquilo, que no están Silvia y Pedro, porque es como que no me gustaría que dijera esto. Pero para mí el modelo no es el medio. Se está grabando. Pero para mí como el medio que y además es que tenía una pregunta para ellos, que es cuánto tiempo le dedican a ver los medios de relato. Que para mí de lo más importante es el vídeo. O sea, pensábamos que eso es lo único que garantizas que van a ver de principio a fin, en el tiempo que tú le des. Y luego, pues había unos paneles que si los imprimís, pues eso está bien, porque también, quieras que no, van a estar ahí delante y es una buena carta a jugar. Y luego ya el bitácora, no sé cuánto se usa, cuánto se mira. Y no sé si había otro. Y el mirado final de entrega. Bueno, el mirado de entrega. Y bueno, digamos que si aquí están los textos que tú vas elaborando, como que los medios de relato importantes para nosotros sean tener buenos titulares. Como que se pille el point. Entonces, claro, nosotros por aquí íbamos llevando nuestras investigaciones, éramos 3. Y al estar trabajando sobre el metro y los vagones y tal, pues uno de nosotros, el que no está aquí, Javi, pues estaba pensando mucho cómo se podría habitar el espacio del metro de una manera como no temporal y rápida, sino de pasar tiempo en él. Y que esto sería como más la parte de coexistencia de diferentes como situaciones dentro del metro. Yo estaba como obsesionado con el tema del delivery, de cómo se podía como, al final son estos 3, de cómo se podrían como utilizar el metro como un medio en el que se envíen paquetes de un sitio a otro de la ciudad aprovechando esa infraestructura y David estaba como bien obsesionado con cómo se podían reutilizar los vagones para construir como, pues, para reutilizarlos y tener en superficie como un espacio de reutilización de esos vagones que ya no se pueden utilizar y entonces como que era la parte como de reciclaje. Y entonces como que en un momento dado final, cada uno tiene un poco sus investigaciones propias y tal, pensamos cómo se podría como juntar todo esto, que se está como... Nos vino bien seguramente hacer esto, que nos hemos reencontrado ahora, la verdad que no nos acordábamos. Pero como que pensamos, vale, ¿qué cosas
están como en el centro de intereses y qué cosas están en el centro de interés como de uno con otro. Y entonces, bueno, de aquí ya como que pensamos, vale, y ahora nos piden los documentos finales. Entonces, bueno, queríamos empezar por aquí. Ya sabemos que es un poco lioso, pero ahora ya vamos con los documentos como más legibles. Y entonces aquí como que organizamos un poco pues todo lo que se pedía. Que se pedían como, vale, un vídeo, unos planos, planta y sección, un master plan, un urban plan, integration plan, AXO en la que se ven relaciones, circulación, programas, el prototipo, está en blanco y la patente también. A ver, puede no serlo, ¿eh? Había gente que tenía unos prototipos muy importantes en su trabajo. Y esta cosa que también nos parece importante, que es de qué cosas tienes tú, Rafa, hablar. Que al final es en lo que puedes construir relato. Porque es como, teníamos la turra del reciclaje, la turra de la caducidad y de las emisiones, y de los agentes del metro y tal. Bueno, entonces, una cosa que también es importante, bueno, de lo más importante, creemos, es el construir el relato, porque de un texto, nosotros para hacer el vídeo necesitamos tener un texto que dure el espacio del vídeo y en lo que tú cuentas lo que quieres contar. Y ya vas viendo qué imágenes sacas de tu modelo, de tu prototipo y tal, para reflejar esa lectura. Y sacas como los titulares. Entonces, de ahí, de ese texto, sacamos los titulares que fueron estos. A ver. Sí, como tú lo sabes poner de nuevo. Vale. Entonces, claro, para nosotros la estación, esto es como a lo que llegamos ya final y además decimos, vale, pues vamos a hacer estas diapositivas pues que nos pueden venir bien para meterlas en el vídeo y también nos vienen bien para meterlas en el bitácora y para meterlas aquí en el Miro ¿sabes? Como que nos solucionábamos estas dos entregas a la vez que el vídeo y con los titulares, ¿no? Entonces era la estación de Kievskaya, un ente de flujos continuos, ¿no? Que era esta estación, este está puesto boca abajo y ves las torres estas de Stalin y lo que ocupaba realmente como la estación, ¿no? Y los respiraderos. Eran 3 líneas de tren, de metro que tenían como transbordos. Y era este point, un ente de flujos continuos. Luego estaba este otro que era, ahora ya punto por punto, el delivery, coexistence y recycle. Esto era el delivery, la alternativa a los vehículos de construcción, de combustión, una nueva infraestructura que aprovechaba el último vagón de cada tren y se podía llevar ahí el delivery de los Uber Eats y de estas cosas que lo podían meter en cada estación y llevarlo a otro sitio. Luego el coexisten, que era hacer habitable este lugar de paso. Diversos programas temporales. Entonces, se aprovechaba esta infraestructura de los vagones y entonces se podían aparecer otros espacios en función también de pues, las diferentes densidades a lo largo del día, que hay más gente, menos gente. Si hay más gente, pues no había coexistencia, pero luego los momentos que están como más vacíos podían ocurrir otros programas. Tampoco es una... o sea, me refiero que... y luego el reutilizar los vagones en la torre multiprogramática, en la que se iban apilando y ahí David hizo como 40 programas diferentes posibles dentro de los trenes que podían ser dentro de 1, dentro de 2 o dentro de 3, que son estos. Y cómo se irían apilando estructuralmente y tal. Y luego pues una que juntaba como todo, movilidad, mensajería, convivencia y reciclaje. Y aquí pues se ve un poco en conjunto cómo se articulaban esos tres programas y estaban como ensamblados. Y estos eran los dos, la AXO que pedían, una AXO en la que hubiera cosas y una planta y sección que eran estos, planta y sección. Vale. Y de hecho como que decidimos hacer que los paneles fueran pues uno entero para la AXO, pero todas las cosas que hay en AXO, y otro como para sección y planta y todo lo que hay en sección y planta, que además se pueden como confundir a veces y nos parece interesante. Y... ¿Podéis acercarse un poco para que lo vean? El nivel de detalle y cómo han descompuesto. Sí, la AXO era esto. Esto era... bueno, una cosa muy importante, muy importante, como además en este momento del curso, que todavía nosotros no lo teníamos, no se veía así, pero vamos, ni de coña. Y entonces como que
David y Javi modelaban súper bien y además David como que lo dejaba todo en meses que se podía trabajar muy bien con el modelo. Entonces, si hay alguno, como que ahí tenéis que intentar ver de qué manera sumar fuerzas de lo que se le da bien a cada uno. Y luego ver bien de qué manera, vale, de qué manera se va a contar bien el modelo, que a nosotros nos ayudó mucho el color y de repente quitarle o hacer transparentes algunas de las capas, ¿no? Que no se veía muy bien toda la infraestructura y cuando decidimos hacer a 4 días de la entrega las paredes y los suelos como transparentes se entendían bastante mejor el proyecto entero. Y bueno, decidimos estos colores para darle coherencia un poco gráfica a toda la narrativa. Y bueno, aquí juntamos un poco todo lo que estaba en Axo y en este juntamos un poco todo lo que estaba en planta y en sección. Otra cosa también muy importante es meter todas las personas, que pues ayuda como a darle bien de escala que cuánto pesaban. Pesaban la mitad del modelo era el modelo y la otra mitad eran todas las personas. Pero vamos, creemos que ayuda un montón y de hecho ves estoy como que, pues no sé, ahora reviéndolo de nuevo como que ayuda un montón a entender como pues, las escalas de todo. Luego teníamos nuestro relato personal de que era todo como naves, ¿no? Porque los trenes sí son las naves, y la estación también son naves, la propia ciudad también son naves, entonces pues estaban aquí las naves. Y al final la propia estación pues formaba parte de esto. Pero vamos, eran casi como guiños nuestros. Y esto es un poco todo. Y entonces queríamos poner el vídeo para terminar. No estoy hablando todavía, pero... No, al final lo que queremos que entendáis es que no podéis llegar a 5 horas de la entrega siguiendo con esta parte. O sea, esto debe poneros como un plazo en plan, cuando queden 30 horas, cuando queden 40 horas, eso se cierra, no se toca más. El modelo no se toca más, el prototipo no se toca más, ahora toca postproducir. Toca saber qué estilo queréis coger, qué color queréis utilizar, qué queréis que se vea, porque si eso está perfecto, pero no lo contáis bien, al final perdéis mucho. Y nosotros en concreto, esto se ve bien ahora, pero era como que durante el curso no nos la daban nunca, o sea, no nos presentaron al cliente nunca, hasta que presentamos la entrega final, porque era como que no se entendía nada, estaba mal, parecía que no había como trabajo y era como, nosotros sabíamos que sí, ¿sabes? Que ahí había curro, porque seguro que habéis hecho horas, en plan, 100%. Entonces era como, vale, esto se tiene que contar bien y nos teníamos un poco ahí la carta debajo de la manga de esto lo vamos a contar de puta madre, porque además el vídeo es, claro, el modelo no se ponen a trastear en el modelo ahí un par de horas a entenderlo. Entonces tienes que sacarle tú todo el jugo de donde crees que se entiende bien. Y ahí pues David era una máquina de Twinmotion, que igual hiciste hasta una... Sí, hice un scan. Por eso, que tampoco podéis llegar al vídeo cuando queden 2 horas y decir a ver cómo lo monto. Si ya tienes un guión, un rato escrito 2 semanas antes, mientras trabajáis en el modelo, vais pensando qué documentos queréis para el vídeo. Y no estáis modelando para perder el tiempo. Modeláis para lo que queréis. Sí, ahora lo ponemos. Sí, entonces el relato como que era muy importante y además era como que llevábamos varios días ahí trabajando en la postproducción y teníamos la cabeza un poco frita. Entonces como que nos ayudó mucho que vino un colega que pues no tenía la cabeza frita y entonces nos fue preguntando a cada uno para sacar de cada parte del delivery, coexistence and recycle y escribió como una 4, que al final es el tiempo que tardas en leerlo para el vídeo, ¿no? Y estaba fresco, ¿sabes? No como nosotros. Entonces, que si lo podéis hacer alguno fresco, pues joder, genial, ¿sabes? Pero también una lectura ajena que lo entienda, que haga por entenderlo, como que eso os puede ayudar. A nosotros nos ayudó un montón. Y luego nosotros sacamos los titulares de eso que había escrito. Y ya con ese texto montamos como el vídeo. Luego vaya a ponerlo en inglés. Y bueno, aquí ocurrió una cosa también un poco sinérgica, de que como estábamos ahí 2 semanas en su casa, pues nosotros montamos el vídeo, grabamos el audio, se fue a grabarlo a la habitación porque un colega, su compi de piso en ese momento, produce música y tal, entonces como que tenía el micro y tal, va, pues vete para allá a grabarlo. No estaba el cable. Bueno, al final lo grabo con el móvil fatal y luego llegó de repente cuando ya estábamos montándolo, no, que había encontrado el cable, vale, pues por a grabarlo bien y en lo que terminábamos de montar el vídeo con ese audio, pues se motivó y se hizo un tema. Entonces, como que luego el vídeo tiene un tema que no estaba pensado, pero que dijimos, oye, este tema está guapísimo, vamos a poner el vídeo. Entonces, hay un problema que esto además es mazo problema y sí que lo dice siempre y es mazo importante, que es que case bien lo que se está contando con lo que estás viendo.
pero como hizo el tema y había cosas que las lupeaba y tal, pues no cuadra del todo, y entonces puede ser un poco lioso. Pero nos parecía que cundía porque molaba el tema, y entonces pues se quedó esto para entrar, no nos íbamos a poner a rehacerlo. Y este fue el vídeo como que presentamos. Ah, ¿está? Vuelvo a ver, porque igual no se ve como mucho. Tiene también su posibilidad de Bueno, sí. Se puede mutear el vídeo. And centering the measurement work. The sky station stands out at the arch of continuous that inevitably lead us in a different direction. Claro, hay material que eso no hemos hecho nosotros, pero Taking advantage of this rising dimension, the measure can understand the station as the vertical connection with the surface, the first intervention appears. A proposal that plans an alternative to the actual delivery system with combustion powered vehicles. It's a system that works with the flow of people, and takes advantage of the train routes throughout the city. It uses the wagons by transforming some of them for the transport of packages. An infrastructure is proposed. It consists of a square section tubes. The type of standardization. It transports the packages from the wagons to the surface, from the wagons to the surface. This tubular infrastructure is able to lead us to the next project. A project which interests is to make habitable this station. It uses the delivery tubes for installing a series of gadgets that have the power to include and change programs in the subway spaces. It finds the opportunity based on the times of the station and variations of density of people. The mobilier hangs from the tube and creates a variety of temporal flows. A market, a coffee shop, and an art gallery, for example, can happen at different hours per day. Also, remark interventions of video mapping that complement the exhibition program to have the power to change the visual condition of the place. Pretends to create a different station every day. From another side, just limited the gate of the existing museum next to the station. Its actual use is to gather an exhibition for the future life of the Moscow Metro. This is key for the development of the next project, the transformation of this museum into a workshop that can extract wagons from the lanes and change its usage or making them run again as delivery trains. Also, in the new workshop, trains can be repaired or discard the old trains. This last project proposes to recycle these old trains into a wagon cemetery outside. The wagon is built a multi-program tower, place to eat and for consumers. It dialogues with the intervention outside of the station. The wagons are transformed to attend structural and habitability questions. Transforming structural things that can be piled up, maintaining existing elements such as doors and windows. The tower organizes around two communication blocks that have the function to include the main installations of the building. Like this, it appears a tower made of underground waste that grows against the enormous shopping center at the other side of the street.
It's a low-level structural solution. It proposes new state that has a symbolic transforming condition and recycling level in a post-carbon layer. It is pretending to make a transformation of the station in different scales, taking into account questions like mobility, delivery, coexistence, or recycling, mobility, delivery, coexistence, or recycling. These interventions work on the Key Sky station. But there are examples of a system that could reach the whole network, working in different stations throughout the city. Pues eso fue. Así terminó todo muy rápido al final, sé que fue terminar montar eso casi en el metro de camino a la uni. Bueno, que bien que hayas en el medio. Sí. Y bueno, no sé si igual tú querías decir algo más. Nada, que hagáis caso en el de las sinergias, aprovechad que se le da bien a cada miembro del grupo. No sé si Sí, trabajan en grupo. sumar fuerzas. Y si alguien tiene que modelar proyecto de otro, porque a otro se le da bien hacer los paneles, no pasa nada, ¿sabes? Cada uno aproveche sus fuertes y lo que le apetezca hacer. Eso le puede pasar también. Sí, eso lo estamos diciendo, como que es importante que intentéis disfrutarlo, ¿sabes? Porque no tiene sentido luego que no quieras saber nada del trabajo que has hecho, ¿sabes? Intentar como, además era nuestro último proyecto, entonces era como, queríamos irnos con buen sabor de boca y disfrutarlo y pasárnoslo bien. Y que quedara, pasárnoslo bien en el proceso y que quedase una cosa que nos gustase, que dijéramos como, joder, en plan, ahora cuando lo estábamos viendo otra vez era como, ah, mira qué guapo esto, se había olvidado, es como que te guste porque es vuestro trabajo y no tiene mucho sentido como hacer una cosa para agradar a alguien que luego a lo mejor tampoco, ¿sabes? A quien más os tiene que importar vuestro curro es a vosotros, eso es 100%. Y bueno, no sé si queréis preguntar lo que sea, o ya pasamos al siguiente. Está aquí mucho. Pero bueno, mira, nos viene justo. Así que bueno. Yo creo que este grupo podéis sobre todo aprovechar, bueno, primero pasárselo bien, ¿no? Y luego el hecho de que trabajan con muchas escalas a la vez en los paneles, ¿no? Y eso se nota y se ve que tienen un control en ello. Y al final tenéis que ser muy decisivos en qué tipo de información queréis contar a los profesores, ¿no? O a quien sea, al cliente, y saber qué plano recortar, porque no todo tiene la misma importancia. Sin embargo, hay escalas y partes del proyecto que se ven en escalas diferentes que sí es importante contar. Y nada, reservar mucho tiempo para la entrega final. Y sacarle todo el jugo al modelo, que no se queden cosas como que no se vean. Siempre hay un montón de cosas que se le puede sacar ahí. Un modelo totalmente estable. O sea, no sé por qué ha pasado Ya, no es igual, no eso es lo que menos se ve de que había mucho. Claro, al final, que era un catálogo de programas, que no era lo importante del proyecto en sí, sino era como todo esto puede ocurrir dentro, pero el proyecto no. Sí, era casi todo bloques. Lo que pasa es que cada programa que había dentro de cada metro tenía su archivo. Entonces, cuando yo lo creaba en ese archivo, y antes de pasarlo al archivo final, lo reducía todo lo que podía. Entonces, pasaba a ser solo una malla, esa malla era solo un bloque, después lo metía al S para que el archivo original pesase 100 megas, pero cuando lo pasaba al final, pesase 1, a lo mejor. Y es lo que te digo, todas las personas que hay, que había como millones, tienen un archivo que pesa 5 gigas, pero cuando lo meto al archivo final pesan 100 megas o algo así. Si es, por ejemplo, una superficie, primero la convierto a malla, la reduzco todo lo que se pueda con un comando de reducir malla, que lo reduces al máximo mientras que se vea bien. Después la pasas a bloque y después te la pasas al... Los OBJ pesan bastante, yo lo mantendría en malla. Luego el Twinmotion para el vídeo, que ve de locos. Que os ayuda más. Alright. Vale, pues ya está, ¿no? Pues sí,
Mejor los presentáis mejor que vosotros porque no quiero no haceros justicia. Bueno, Como habéis estado en el cuatrimestre, eso sí, muchos han preguntado por vuestro proyecto. O sea que no sé si van a salir preguntas, pero son interesados. Pues bueno, yo soy Miguel. Yo Iván. Y Mateo. Estuvimos en P7P8 hace como 2 años ya. Sí, era otoño 2020. Con la pandemia, las estas. Y yo creo que en contraposición a la presentación de Benito, que ha sido, a mí me pareció súper interesante, como todo el proceso interno y la logística de los tiempos y tal, nosotros hemos enfocado un poco más el proceso técnico de cómo se ha hecho las mallas y demás, como más el proceso de la programación detrás y demás, porque es lo que nos hayan dicho que tenéis más interés, pero vamos, también podemos contar un poco el proceso técnico. Y nada, pues, yo me mantengo que controlamos la primera parte. O sea, bueno, esto es una presentación que hicimos como el cuatrimestre después de cursar, en el que más que explicar cómo el proyecto queríamos hacer también un acercamiento de cómo habíamos abordado en plena pandemia el hecho de trabajar en grupo, la gestión de datos y demás. Entonces, como que sacábamos estos gráficos de todo lo que almacenaba como el OneDrive, que era donde trabajábamos y la herramienta que nos permitía trabajar a los tres individualmente en nuestras casas y que a su vez los documentos estuviesen actualizados. A su vez también teníamos como un archivo de fotos que hicimos al final, que era como todo lo que nos enviábamos por WhatsApp de referencias o por dónde queríamos tirar el proyecto, por dónde, o los resultados que nos estaba dando cierta rutina de Grasshopper. Y aquí como que lo volcamos y se ve muy bien como en el gráfico, como en el tiempo, conforme se iba acercando la entrega, parece que íbamos produciendo más. Nos atacábamos más. Sí, al final el grupo de WhatsApp a mí me extrañó mucho, pero resultó ser una herramienta en la que compartíamos mucho nuestras ideas y las direcciones en las que queríamos que fuésemos. A través de mensajes de texto de una frase o dos y imágenes, nos comprometíamos muy bien. Y bueno, en ese sentido, como para hacer una introducción al proyecto, nosotros nos situábamos en la ciudad de Mendoza, Argentina, y desde un primer momento nos llegó a interesar como la cartografía de los espacios libres o lo que se consideraba en el catastro, en el catastro argentino como espacio público. Entonces, como realmente nos metimos como dentro del servidor QGIS, de GIS de la ciudad y nos sorprendía que lugares como arcenes que acompañaban las carreteras eran catalogados como tal, como espacios públicos libres. Entonces, como que claro, los sacamos. Nada, o sea, como que a raíz de eso elaboramos como una lista o como una biblioteca de 977 parcelas, imágenes, que eran el punto clave en el que, con el que partiríamos para elaborar esas mallas y para, bueno, explicaste. Bueno, esto es como la recopilación de datos, ¿no?, que teníamos aquí. Y aquí lo que íbamos haciendo era sacar como diferentes informaciones. Bueno, aquí es que no hemos hablado de cuando metemos esta cosa voleo de las GANs y de la inteligencia artificial, claro. Entonces como que queríamos reelaborar a partir de este discurso de qué es lo que puede hacer una inteligencia artificial o no, tal, se puede aplicar en la arquitectura, que todavía hoy en día está muy blandito el tema, está como un bebé, pero bueno, y de hecho este proyecto es vergonzoso en ese sentido porque no se indaga pero no indaga nada. Pero, o sea, indaga pero no llega a ninguna parte, pero bueno, no pasa nada, yo creo. Pasamos de punto de vista. Claro, pasamos nosotros de puntillas, entonces, pues claro, ¿qué es lo que podíamos sacar de las imágenes estas, ¿no?, que tenemos aquí del espacio público de Mendoza, cómo reconvertirlo en una nueva cosa que readquiera como una nueva identidad, ¿no?
Entonces, pues era como someter todo este listado de imágenes, pasarlos por diferentes, NAMs. Algunas de ellas lo que nos daban era, por ejemplo, una lectura de contornos, que serían estas que vemos aquí, los contornos de cada imagen. Luego, que a partir de una imagen, ¿qué otra imagen puede generar nueva, sin ningún tipo de condicionante? Que es la primera. Campos de profundidad y más campos de profundidad, creo, sí, son las últimas. De esta forma, lo que confiamos era como una serie de capas de cada una de las imágenes, ¿no? Entonces, yo creo que el salto nuestro era cómo pasar del 2D, de una serie de información plana, que podíamos obtener simplemente con inteligencia artificial, a la tercera dimensión y a las estaciones espaciales, que eran las que nos interesaban. Y las que siempre nos estaban... El salto fuerte fue ese, que fue, yo creo que cuando Mateo con el Monolith convirtió esa serie de capas planas en las mallas 3D. Yo creo que este vídeo lo explica muy bien los procesos. Sí, Esta es una de las caras. Aquí, bueno, aquí es una vez que saqué las imágenes, las metí como en la utilidad esta de Grasshopper, del Monolith, y lo que hace prácticamente es como una lectura a partir de la profundidad. Luego esto ya lo veremos un poco mejor si salen dudas. Pero a partir como de la profundidad de campo pues de esas imágenes, de los colores que se obtienen, como que el programa sí que consigue hacer una reconstrucción un poco azarosa, pero al mismo tiempo como bastante sugerente de lo que puede ser ese objeto en 3 dimensiones. O sea, es obviamente como una construcción que está bastante lejos de la realidad, pero sí que lo puede interpretar y de hecho veis ahí el modelo final en nube de puntos y la imagen inicial es esta. O sea que de alguna forma sí que llega a más o menos a construir un objeto similar, a aproximarse bastante. Entonces, pues bueno, con otra imagen aquí también hay otro ejemplo. Entonces, pues bueno, esto lo que nos dio fue pues como una serie de nubes de puntos, ¿no? Como esta especie como de masa que, no sé, había como 900 nubes de puntos. Una por cada parcela. Claro, una por cada parcela. Y bueno, y entonces con esto fue lo que fuimos trabajando, bueno, esto sí, aquí simplemente para ver las diferentes escalas. Están todas superpuestas, pero aquí se ve como... desde la escala más grande, desde la parcela más grande, que era el parque ¿cómo se llamaba? De Venegas o algo así, ¿no? Sí, bueno, el parque de nueva exposición, ¿no? Sí, es una casa de campo aquí, era un gran parque que tenían. Llegamos hasta pues, a otras situaciones como ya muchísimo de escalas mucho más pequeñas, ¿no? Que termina siendo eso. Entonces, pues claro, estas eran como las mallas que nos salían después de las nubes de puntos, la reconstrucción volumétrica y como más matérica de las nubes de puntos, y entonces el objetivo aquí era un poco cómo maclar esta historia, ¿no? Cómo organizar y cómo componer, vamos a usar esa palabra yo creo, porque al final era un trabajo de composición, por desgracia o no, estos objetos en el espacio. Y entonces, pues bueno, como aquí estuvimos enredando muchísimo y nos atascamos bastante, la verdad. Pero bueno, llegamos como a un resultado y a ciertas situaciones que yo creo que son hasta más interesantes, como mucho más pequeñas, que yo creo, bueno, aquí se ven bastante bien, ¿no? Como que son muy sugerentes, yo creo, como estos lugares. Y como que no tienen ningún tipo como de intencionalidad, yo creo. Bueno, sí que había una intencionalidad compositiva por nuestra parte, pero como que al final estas cosas no tienen ningún tipo de identidad por nuestro lado, ¿no? Como de que nosotros decidamos cómo van a ser o qué es lo que queremos que sea, ¿no? O sea, es como una sorpresa constante. Y luego ya el análisis puro y duro, como más estructural aquí, con Caramba tal,
de cómo estas cosas pues dónde podían fallar, dónde podían ir bien, dónde podían funcionar, dónde se sostenían, dónde no se sostenían y por lo tanto cómo se relacionaban con las otras para que se pudiesen sostener o no sostener o construir o no construir, ¿no? Y bueno, luego esto ya... Claro, o sea, bueno, claro. una vez teníamos como esta serie de espacios, de una forma habíamos logrado, se había logrado como traducir en espacios tridimensionales, lo que decía Mateo de que nos quedamos un poco atascados venía también un poco por reconocer cuál era nuestro papel frente a esto que habíamos generado, porque teníamos como una lista infinita, casi 1000 volumetrías que nos podían parecer a nuestros ojos más o menos sugerentes y que había como una labor de posición, ¿no? De decir, ¿con esto qué hacemos? Pues al final optamos por hacer como una composición casi espacial de lo que creíamos que podía ser ese nuevo espacio público de Mendoza y sin embargo también queríamos como abstraer la posición del arquitecto y es donde viene como la tercera parte del proyecto en la que en base a esa volumetría pues nada, generada, introducíamos como una serie de análisis climáticos, ambientales, espaciales, los más objetivos posibles, en tanto que pudiésemos asignarle programa a esta nueva cueva. Y no sé si yo creo que, justo diciendo, lo hablaba Mateo, hubo como dos grandes mitades del curso. La primera mitad fue como este elemento de sorpresa de qué sucederá hasta que tuvimos ya la composición de la parcela de las mallas. Y luego la segunda parte fue justo donde pusimos nombre, lo puso Mateo, que fue yo creo que como todo el gran cambio en el que dijimos, no, esto no es un edificio, esto es una puta. Cuando llamamos bruto. Y una vez como que decidimos que esto iba a ser un edificio aclimatado y tal, sino que iba a ser más bien un espacio público en el que se podía deambular, o había partes que estaban accesibles, otras que no, pero la propia geometría de las mallas iba a dar esa accesibilidad, fue cuando dijimos, vale, pues nuestro papel ahora es interpretar más o menos qué espacios, de una forma más o menos científica, qué espacios son habitables y qué espacios no. Entonces conocimos el gradiente de lo que llamamos arquitectura de naturaleza, en la que pues depende del solamiento que había, las vistas que había, el sonido que llegaba, el porcentaje de cielo que se veía, los vientos y demás, hacíamos una serie con una ecuación básicamente para decir qué puntuación había, más cercana al 0 era naturaleza y más cercana al 1 era arquitectura. Normalmente lo que hicimos fue una cuadrícula, cada uno de esos baldosas de 1 metro cuadrado tenía una puntuación de hacia un lado o hacia otro. Y yo creo que fue eso, fue lo de llamarlo bruto y decidir que iba a ser una cosa como medio accidentada que luego interpretábamos nosotros, fue donde hicimos como que, bueno, es una operación después de un par de horas de conversación, de decir, vale, ¿cómo podemos dar la vuelta al enunciado para que encaje con nuestro proyecto? O sea, había un momento de crisis en el que decíamos, pues no sacamos adelante el proyecto porque tenemos una serie de mallas que, vale, que están juntas en una parcela, pero no entendemos muy bien cómo casi. Yo creo que fue eso. Además fue cuando luego cogimos la parcela y dijimos, vale, pues es una ruta, pues hacemos, no sé si por ahí la esta, hacemos una serie como de bancadas, que son unas bancadas típicas de Mendoza, porque tiene una viticultura muy pronunciada, entonces como las bancadas de los viñedos que hay en la zona, pero nosotros hacemos para sumergirnos más en la parcela y que tenga mucho más esa materialidad de bruto y más húmedo y más tal. Y yo creo que como poner el vídeo y eso, no sé si queréis poner el vídeo. Bueno, había 3 vídeos. No, pero son todos mismos. No, había 3, pero... Claro, esto es lo... Entonces, bueno, este es todo el complejo de mallas, ¿no? Una vez las casamos y las conseguimos encajar en la parcela, hicimos análisis que hablaba Mateo estructural, atracción y la compresión, hicimos también estos son el desplazamiento en Z, la flecha, y no me acuerdo, análisis de fuerza, tengo que hecho eso. Las correntías, erosión. Sí, erosión, procesos también de luminosidad, sí, visibilidad, sí, qué puntos eran más sí. vistos, menos Sí, vistos. menos vistos. Y en base a ese análisis, pues otorgarle el programa y no solo programa, sino también
materialidad en el sentido de con qué se construía cada parte del proyecto en base a qué plantas podían crecer en las partes más soleadas o en las que tenían mejor acceso al agua o sí, etcétera. Y no sé, o sea, realmente revisitando este proyecto, yo no lo comento con vosotros, pero creo que es... Sí, sí, no, me refiero a que... Momento de sinceridad, Pero me queréis matar. No, como que lo veo como un acercamiento meramente objetual, en el sentido de que es como una investigación que hacíamos con inteligencia artificial y abstrayendo como el papel que tiene el arquitecto frente al proceso creativo, al proceso de diseño. Y en ese sentido me doy cuenta que no incluimos el entorno en ninguna parte, simplemente como los condicionantes climáticos y como una abstracción, como una forma abstraída de lo que es el entorno, pero no contamos. Entonces eso es... No, de hecho, la operación de hundirnos y de esas bancadas que hacíamos, que no se aparecerán luego, es justo para desvincularnos. Es una cosa como bastante artista. Pero... Sí. No sé, ¿tienes alguna pregunta algún reto? No sé si hemos tratado los temas que nos comentaba que lo querían como un acercamiento más técnico de cómo era el proceso de creación de estas mallas. Yo creo que fue la clave esa de superponer las capas en diferentes, bueno, en el plano XY, en el plano XZ y en el ZX, y un poco como la superposición esta que hacíamos, y ahí ya tiramos miles. Mira, Varias capas. bueno, de hecho hay incluso uno nuevo que no he probado ahora, que al parecer está bastante bien, pero bueno. Usamos varias GANs, ¿no? Que son la... Sí. Genetic Algorithm. Hay varios para... No sé por qué está en este internet. Hay una cosa aquí que está bastante bien, que es para arquitectos y diseñadores que no tenemos ni idea de programar. Pero bueno, que hay un plugin que es este, que es el de Runway. Básicamente lo que te hace es ligar entre este programa, que ya tiene, bueno, 3 años por lo menos, o algo así, que está hecho literalmente para tontitos. Tiene ya muchas GANs que las puedes usar, se pueden usar libremente, tal, etcétera, y se pueden vincular directamente a Grasshopper, incluso a otros programas como, bueno, el Ableton Live, etcétera, bueno, si tienes otros programas de por medio, pero bueno, y también no me acuerdo a qué más, se pueden vincular a una barbaridad de programas. Pero el caso es que esto fue bastante útil en nuestro proceso de, pues digamos, de sacar esas layers, ¿no? de información. Y lo podéis ver, vamos, hay muchas cosas que se pueden usar. Luego, claro, el Monolith, que bueno, es un programita ya bastante viejo, pero es tanto plugin como programa. Y lo que hace básicamente fue lo que nos ayudó a hacer a convertir esas cosas bidimensionales, esas imágenes, ¿no? Esos objetos en formas y en objetos tridimensionales, ¿no? Y esto la verdad es que está bastante bien porque es bastante sencillo y lo que básicamente eso, sabe analizar, digamos, en las 3 dimensiones como, o sea, si tenéis un mapa de esos de los de ciudad y el medio, de profundidad, ¿no? Esto lo que podéis hacer, lo que os permite, es aplicar ese mapa, ¿no? de profundidad de campo en todas las caras, digamos, de un hipotético cubo.
Entonces, lo que hace luego al final es subtrayendo y añadiendo, subtrae y añade donde no hay, genera la forma. Y bueno, es una tecnología un poquito vieja ya esto del monolith, porque hay mejores programas realmente. Lo que pasa es que este te permite meterlo en Grasshopper, pero si yo os enseño aquí esto. Es el mismo tipo de tecnología, solo que muchísimo más avanzado, que sería lo que tienen algunos renders, como el Arnold, etcétera, y se pueden hacer desde Houdini y otros programas, pero que es lo mismo, es una cuestión, esto es ruido que se aplica a una volumetría, a un cubo, y subtrae y añade, y entonces se generan como al final ese resultado. Y lo que pasa es que, claro, esto no tiene una condición espacial realmente, es una aproximación bidimensional a lo que procesa el render. Pero el monolith sí que acaba siendo eso, ¿no? Una cosa espacial, una malla, una nube de puntos. Y entonces, pues yo creo que estos dos fueron como lo más tal, lo más... Sí. Una pregunta antes de que terminéis, que no sé si ya lo habéis tratado antes o no, y creo que sería muy interesante. ¿Cómo, o sea, sobre todo de cara a ellos, como para el último empujón de curso, cómo os organizasteis, digamos, para producir toda la documentación, porque la vuestra entrega era bastante sofisticada y realmente creo que es bastante ejemplar en el sentido en el que trabajasteis puramente como con el modelo, teníais bueno, aparte de que tuvieseis como otra información que ibais sacando y ibais generando planimetría intermedia, ¿no? Pero realmente, finalmente tuvisteis un modelo tridimensional, un archivo de Rhino, y de él prácticamente fuisteis sacando toda la documentación que no necesariamente estaba en ese modelo, ¿no? Y creo que eso es bastante importante también para ellos en el punto de ver que la entrega no es el archivo de Rhino y mostrarlo tal cual, sino que en vuestro caso, para poder entender el proyecto, parte del proyecto es también toda la narrativa del proyecto a nivel conceptual, desde esa abstracción del objeto que teníais y poder contarlo, pues, no sé, desde el punto de vista como muy material, como tenéis con estos diagramas de esfuerzos y tal, a otros temas que podrían ser los procesos que habéis seguido para llegar a definir una determinada forma. Realmente como la principal herramienta que utilizábamos era sí, bueno, era OneDrive para como tener los archivos actualizados y que cada uno individualmente desde sus casas pudiese como ponerse con el archivo y bueno, realmente como que la última semana acampada en tu casa. Y yo creo que también compartíamos mucho con lo que decía Benito de Javier y Diego de la sinergia, en plan, pasamos igual 4 días juntos y yo creo que ya solo el hecho de tampoco forzarnos a hacer nada que no queríamos, en plan, yo al final hago un truco que a mí pues me apetecía y como yo creo que al final naturalmente saben las cosas de yo prefiero hacer esto, a mí se me va mejor esto, yo tengo más o sea, yo a veces hubo un ejercicio como mucha confianza, en plan, a mí me decían cosas que yo decía, pues yo no lo veo, pero si tú dices en tu cabeza, tira millas y crucemos los dedos que salga. Y al final salir, porque yo creo que cada uno tenía como su parte del proyecto muy en mente y nos dejamos un poco rienda suelta para desarrollarlo un poco dentro de la coexistencia de todas las partes del modelo, un poco por nuestro aire. Entonces, bueno, lo que usamos, lo que también pasó es que tuvimos mucha suerte, yo creo, en que las capas estaban muy organizadas. Entonces, al final, lo que dices de un modelo era porque lo único que hacíamos era casi apagar y encender capas y mostrar partes del vídeo, axonometría, sacar, y eso ya nos permitía sacar de un modelo súper denso, que efectivamente luego es imposible verlo, porque a menos de que te tires 3 horas para entender cómo funciona, hacíamos eso, casi capturas de pantalla, incluso viewport, capture y fuera. Pero porque teníamos todo súper bien organizado y que además trabajamos cada uno en un archivo, pero que todo como que se linkeaba dentro de uno. Entonces podíamos... Y aparte que no existen, en nuestro modelo no existen polisuperficies, eran o mallas o nubes de puntos, o líneas. Eso es verdad. porque Entonces, claro, no pesaba, bueno, cualquier mucho, pero también. geometría que se saliese de eso, nos dimos cuenta en la primera parte del curso que
era imposible trabajar con ella. Incluso, no sé, había mallas algunas que tenían tantas caras que el modelo se iba a 4 gigas vamos, en horas. Claro, luego está el ejercicio este de realmente hay que contar. O sea, que había un momento que nos quedaban con 977 mallas, pero no están todas en la parcela. Al final nos quedamos con una selección de 200 por ahí. Entonces, Sí. hubo una parte que dijimos, vale, nos damos bien de suelta y no ponemos ningún límite a toda la información que podemos sacar, entonces sacábamos pues 5 capas por cada malla, vamos a multiplicar exponencialmente, pero luego lo que realmente contamos es una selección de lo mejor. Entonces, hay una parte que queda muy resultada porque es toda la lista de información que parece que tenemos ahí, toda la información del mundo resumida en esto, pero luego lo que contamos son cosas que encajen y que tienen sentido. Y ese ejercicio de síntesis de sí, que no contar, más que contar, es lo que yo creo que nos dio, no sé, pide a entregar algo entendible más o menos. Muy buena elección, Iván, solo las cookies necesarias. Nada, nunca darle a todas las cookies. Me ha encantado. Entonces el subconsciente ha sido ahí Sí, como... o sea, además que lo tengo, Siempre al menos. lo tengo siempre como muy inculcado. Sí. Quiero poner como algunos de los dibujos finales que realmente no eran... O sea, simplemente utilizábamos el view capture file, ¿no? Sí, capture sí. view to file. Es justo. Entonces, si lo veis aquí, son como densidad de puntos, lo que nos está dando como esa lectura de, en este sentido, ambientes más ruidosos y menos. Bueno, es un guano de Rhino, no sé cuánto lo contéis todos, pero por si acaso es un guano de Rhino que básicamente deja meter la resolución en píxeles, en X y en Y. Entonces te da para, no salen cosas vectoriales, pero te da para una resolución que tú controlas sin problema. Entonces es muy rápido y te permite sacar planos. En vez de plotear el plano y tal y tener tus layouts y tal, sacas captura de pantalla y tienes. Además, esa herramienta se puede vincular a los sliders de Grasshopper y este plano realmente está hecho animando uno de esos sliders y poniendo de directorio una carpeta en donde se iban guardando todas esas capas. Y esas capas luego las abres en Photoshop o en cualquier programa que te permita hacer multiplicar una capa sobre otra y tienes como este plano que es más complejo que los otros, pero sin que te haya muerto el ordenador. Y en ese sentido yo creo que... Si tenéis alguna duda... Muchas gracias. Gracias. No, y veo con un colega de Pero dices como la Claro, es que entonces cuando porque la figura para poner
¿Vídeos? Está en el stand. Vale, pues no lo pongo desde Hacemos un disclaimer ahora, ¿no? La organización. ¿Qué has puesto dos acentos? Como tres pequeñas. Y me está imaginando como dos personas tocándose otra vez una valla. No, son subtítulos. También es infante. Decide todo esto. Te dicen en un lado sí, en otro no. Eso es un crimen. Eso es un crimen. Vamos a hacer muy bonito. Sí, sí, cuidado. Vale, vale. O sea, que es una crimen. Sí, no. Por favor. Bueno, pues nada, lo primero un disclaimer así pequeñito, que nosotros nos plantea un poquito esto como una especie de los en la mancha, intentando enseñar como todo lo sucio que tuvo el proyecto y casi nada de lo bonito que tuvo al final. Así que nada, aquí estamos, entonces vamos a enseñar un poquito como básicamente a estas alturas del curso lo que nosotros teníamos y un poco en ese punto de crisis en el que estábamos, cómo fuimos intentando sacar lo que más o menos fue una entrada. Sí, nosotros trabajamos en pareja desde el principio, entonces el planteamiento siempre fue una cosa como muy basada en ir contraponiendo nuestras ideas, encontrar puntos de encuentro, pero sin necesariamente rescatar todo lo que íbamos haciendo hacia un objetivo que tuviéramos claro al principio, sino que íbamos fluyendo en torno a nuestro trabajo, incluso cuando discutíamos sobre lo que habíamos hecho, o no, o llegábamos a un acuerdo, nos separábamos y currábamos por separado, porque además el tipo de trabajo que producíamos es muy diferente. Entonces, Diego se estaba centrando más en una cosa
más de estudiar la ciudad en profundidad y de estudiar los aspectos más físicos y más reales de la ciudad, y yo estaba más explorando como posibilidades compositivas o plásticas o de colores o de sistemas que pudiesen irse aplicando y que pudiesen como servir para contar una historia, ¿no? Entonces también consistió un poco en eso, en ir trabajando los dos en paralelo, pero juntándonos, así como rebotando el uno contra el otro, hasta que al final llegamos a un punto que sería más o menos en el que estáis vosotros ahora, que tuvimos como que decir, vale, ahora necesitamos elegir exactamente los dibujos que vamos a hacer y hacer un esquema de cómo va a ser la entrega final y producir el proyecto, ¿no? Con el saco de cosas que teníamos. Y lo que vamos a enseñar ahora es nuestro saco. Eso es posible pasar la diapositiva, claro. Vale, entonces, bueno, esto es un poco, por ejemplo, las cosas con las que habíamos empezado. Muy al principio nos dimos como unas cartas para como simplificar las cosas que nos interesaban. Esto era como, me molaba esto de la disidencia espacial, de cómo ocupar espacios mediante procesos y no tanto como mediante objetos puramente arquitectónicos. También estaba flipado con esto de la desobediencia tecnológica, como de revertir el orden de la tecnología como para crear sus propias cosas. Y bueno, yo tenía estas, sí, nos hicimos estas cartas un poco para como hacer un poco de póker, ¿no? En plan, a ver, ¿qué tienes en tu mano? Y lo que yo tenía era un poco un estudio histórico, no histórico, pero de algunas cosas en concreto que me interesaban de Moscú. Por ejemplo, las 7 torres de Moscú, incluyendo el monumento de Lenin, que iba a ser la 8ª, que no se construyó, y luego un estudio, o sea, esto era como un estudio de monumentos y aparte un estudio de los tejidos urbanos que componían Moscú, que bueno, eran pues el mapa ese verde, ¿no? Y en torno a estos intereses fuimos como buscando vías para desarrollar el proyecto. Esto eran como, pues eso, exploraciones gráficas y plásticas, como un poco sobre los tejidos de Moscú, centrándome un poco sobre todo en el tejido típico prefabricado, que es el de vivienda comunista como modular, ¿no? Y como un poco poder subvertirlo y añadirle capas para que al final conseguir ciertos efectos, ¿no? Esto es, pues, trabajando con los planos y con las localizaciones, son experimentos. Sobre todo lo que estamos enseñando ahora son esas formas que tuvimos de ir como sacando hilos para luego pues, coserlo en una cosa que tuviera cierta coherencia, ¿no? Pero al final lo que estamos enseñando ahora son como temas. Hemos puesto nuestros pirones y tal, y hubo que usar un poco... Estaba esta idea como de las texturas y de como camuflar la forma, ¿no? Y de los barcos de la Primera Guerra Mundial, el camuflaje y todas esas como formas de que la forma no fuera visible, ¿no? O de cambiarla para que expresase algo más allá de lo que estaba haciendo ahí. Aquí tenemos y ahí se veía un poncho. Sí, bueno, eso toma mucho protagonismo al final. Y luego, bueno, yo de repente me metí, me flipa, que me metí en un web scraping de mazo de todas las obras que estaban haciendo en Moscú, y entonces básicamente como si miras esto durante 5 minutos, pero tú lo entiendes todo, porque hay como, o sea, no hay, o sea, es como, ves como esos rendes de SketchUp feos, como unos planos de vez en cuando, hay unos tíos ahí levantando un coche como con una cuerda, y todo esto fue saliendo como de intentar mirar la ciudad como una cárcel. Claro, una cárcel ahí. Como intentar mirar la ciudad de todas las formas posibles y como coger trocitos y intentar entender cómo se estaba produciendo en este momento. Y entonces esto de repente como que trae una sabiduría como celestial, yo creo, ¿no? Es un rato y ya tienes todo. Y entonces aquí funcionábamos, yo que sé, yo funcionaba mucho como con toda la teoría que estaba leyendo, como a mí me molaba mucho esto de hablar de operar un poco como un detective, que iba como cogiendo las pistas, ¿no? Y viendo cómo se podía hilar. Entonces como que igual el profesor Jaime estaba muy en esos procesos como de... Además cada uno estábamos leyendo una cosa distinta, ¿no? Sí, y fuimos como, pues en mi libro pone esto, pues en el mío pone esto, pues yo qué sé, ¿sabes? Vamos a correr por separado. Y entonces igual mi proceso estaba más como en eso, en intentar entender como por trocitos las cosas y luego unirlas. Nuestro gran referente es Cedric Price, que hizo esta cosa es como maravillosa. Era como a lo que aspirábamos, yo creo. Era sí, como una cosa así. O sea, esto. Luego estaba esto es más tuyo, ¿no? De todos estos temas. Sí, esto era pues eso, los mapas de Moscú y el estudio de los tejidos, los usos y tal, porque es importante también, nos disteis un tema que era en concreto la fábrica de pan, que era una fábrica de pan que está en Moscú, y también había como un programa, ¿no? Entonces siempre teníamos como una necesidad de llevarlo al edificio, ¿no? Para fabricar un edificio.
Y Bueno, la necesidad la tenían ellos, nosotros teníamos más lo... bueno, nosotros, o sea, la cosa era como conseguir que esas piezas encajaran bien y tuviese como una coherencia también con el enunciado del curso. Total. Que es una cosa que tienes que negociar en el fondo, ¿no? Entonces, por eso tanto esfuerzo con los mapas y los tipos de tejido, porque a lo mejor la fábrica tenía algo que ver con otro tejido, o con otro tejido, quiero decir, la fábrica tiene que ver con el tejido industrial, el industrial con el residencial, y toda la ciudad se construye a través de esa dialéctica, que son las ciudades rusas. Justo, y entonces un poco en esas confrontaciones también eso de íbamos como construyendo desde la ciudad y de eso, de no tener un modelo 3D como con un cacharro a un mes y medio de la entrega, también nos hacía como generar muchas fricciones con el enunciado y tal, y entonces era un poco... Ya 2 semanas. Ya 2 semanas también, ya 2 semanas. Ya 2 semanas, la verdad que fue muy tenso, porque estábamos también entre nosotros como diciendo, es que necesitamos hacer algo, ¿no? Hay que como dirigirnos a esto de alguna forma, eso es. Pero bueno, teníamos mucho hecho también. Eso claro, hubo un momento a mitad de curso que teníais análisis de la ciudad y análisis. Claro, teníamos un modelo que estaban estudiadas todas las capas de la ciudad, ¿no? Pero al final no podíamos quedarnos en eso porque eso habría sido una capa de la historia y queríamos darle un poco de profundidad. Pero yo creo que la confrontación fue muy guay porque a nosotros nos ayudó mucho a definir como las líneas rojas, como decir, de aquí no paso, ¿no? O sea, como como que podíamos ceder en ciertas cosas y que nos dábamos cuenta que en esto de la diferencia entre proyectar y diseñar, ¿no? Teníamos unos momentos en los que teníamos horas en que poner a diseñar porque estábamos proyectando igual demasiado, ¿no? Sí, nos teníamos que poner a diseñar. Como ponernos en sintonía, ¿no? Eso es. Y entonces yo creo que ahí eso nos ayudaba mucho como a saber decir, bueno, pues esta parte como del proyecto lo tenemos como a muerte. El diseño podemos igual hablarlo un poco más y tal, pero como los proyectos que vamos a seguir, estos son unos mapas locos, así de estos también. Bueno, mapas locos son extractos del modelo que teníamos de la ciudad, que estaba por capas un poco, teníamos una serie de cosas que habíamos estudiado, o sea, código de una base de datos rusa consiguió pasar la data al Grasshopper y al final lo volcamos todo en un solo modelo de la ciudad que tenía una serie de cosas, ¿no? Aquí se enseñan los carteles y las parcelas vendidas. Las parcelas que se estaban construyendo y como más o menos cuál era el área que se estaba construyendo, como esos hexágonos que se ven ahí es como, básicamente es el área que se está construyendo pero puesta en plan, ¿no? Y entonces como todas las obras que había, aquí, este es el modelo como loco, que se ve un poco mal, pero se ve ahí que es como una nube de texto que indica como pues eso, el nombre de la constructora y estaba ahí como los tamaños de los anuncios que había por todo repartidos por toda la ciudad. De repente me volví también un poco loco, me puse en plan Forensic Architecture ahí a ver quiénes son los contratistas de la seguridad de la ciudad, no sé qué. Yo qué sé, eso fue un plato que luego igual, bueno, sirvió o no sirvió, pero yo me eché unas risas. Y a ver... O sea, como el logo este del águila. Cantar fichados en Rusia. Sí. Luego yo intentaba aprender un poco de Jaime, de vez en cuando decía, venga, este tío está como, le gusta modelar en 3D, pues yo me bajo unos modelos y veo a ver qué hago. O sea, no me salía tan bien, ¿no? Me bajaba unas cosas. Luego, estas cosas que íbamos entendiendo, como decíamos, coño, lo de la ciudad, las postales estas feas, tío, eso está todo guay, pues venga, miro también. Y todo lo que íbamos hablando iba ahí. Esto que son como unos mapas de todas las obras otra vez que estaba viendo como en Moscú, y aquí abajo como se puede ver como... Si la obra fuese como si haces una, o sea, desde el satélite, ¿no? Como coges un poco la parcela y haces esa foto de satélite, como cuánto de Moscú más o menos está siendo construido ahora mismo, está en obra. Y es como esta especie de cosa vacía. Aquí están todas las constructoras asociadas cada uno a las diferentes partes. Porque están tirando todos los edificios prefabricados esos, pues los están demoliendo porque ya están llegando a su fecha de caducidad y están reconstruyendo la ciudad un poco, pues eso, tirando cosas y poniendo con sketch feos de estos edificios con un recortín. Sí. Y estábamos eso, lo de los Khrushchevkas también, que luego hemos ido con aquí, veis un poquito mejor estas cosas. Y se ve también un poquito mejor esto. Hemos decidido al final poner un poco nuestro trabajo bien. Luego eso, cosas que íbamos encontrando, que íbamos pensando, también yo me puse a hacer collages, intentando aprender de Jaime, Price ahí otra vez, haciendo sus cosas, una especie de plan de Noli. Pues todo lo que teníamos, luego las referencias que nos poníamos, de este vídeo que es como el Max Cooper ese, que es una locura, es como este entendimiento de la ciudad súper como fractal y tal, súper guapo. Y esto es de la primera entrega o esto es la final. Yo creo que esto es de la esto es una entrega intermedia, que fue pues, el panel matriz para poner las cosas, pues utilizarlo como forma de decir estamos forzados a producir estos documentos. Y es bueno, ¿no? Porque a través de eso es como se cuenta el proyecto, si no sería como lo que estamos viendo ahora. Aquí, pues eso, más dibujitos de Jaime que me molan mucho. Y también teníamos una cosa como con los cómics y tal, ni siquiera ya, pues eso,
el cómic ese, por ejemplo, pues ese me lo dio Benito, ¿no? Y al final es una cosa de, pues que solo la idea de esta gráfica también tiene como un cierto contexto y tiene una narrativa que nos apetecía absorber también. Justo. Más experimentos tuyos tan guapos con el glitch, aquí empieza a entrar esta cosa como de Sí, las texturas, estas cosas que luego acaban. acaban. Esto como de la visibilidad y el píxel, las pantallas, la imagen del edificio. Las cosas como que se iban juntando un poco por algún motivo. Sí. Aquí Esa me está. gustaba en concreto. A ver. Esta igual. Sí, porque esta tenía un poco esa cosa como de que era un poco, pues eso, la piel como que podía modificarse, ¿no? Y utilizarse para referirse individualmente a la gente que estuviera dentro del edificio, ¿no? Pues, como tiene un poco de eso luego la pieza, pues, Estas cosas que, pues eso, esto por ejemplo luego no acabó en nada, yo creo. Esto tampoco, yo creo. Bueno, aquí estaba un poco lo de desplegar, ahora que lo veo, ¿no? sí, claro. Un poco de ahí surgió, pues, aunque sean palabras, ¿no? Como aquí unas mallas locas, unas cosas por dar. También, esto también, yo creo que estos dibujos molan en el sentido de que bueno, decía lo de John Cage esto, ¿no? De pensar y hacer, en son momentos separados. Y siempre nosotros estábamos súper rayados con tenemos que hacer más. Pero creo que es importante bastante mantener esto de repente mirar, como poner todo lo que tienes delante, más o menos, o lo que tienes en la mente y pensar sobre ello un rato. Sí. Como de vez en cuando nos hacemos bastante, incluso en los momentos finales, yo creo, como de superproducción a muerte, de vez en cuando nos hacemos unos breaks, como uno de los dos decidiría como romper el hielo y levantar los ojos del ordenador y decir, deberíamos hablar. Hay que hablar, tenemos que hablar, ¿sabes? Y entonces ahí nos poníamos de los momentos difíciles. Sí, nos poníamos de repente a volver a ponernos a nosotros en crisis. O sea, solventábamos las crisis solo creándolas. Entonces, yo creo que eso es una cosa como que a pesar de que fue una matada, como no tener el modelo y tener que producirlo en poco tiempo y tal, como creo que fue interesante eso, como tanto las fricciones que teníamos como... Pues, yo creo que ayudó sobre todo también esta cosa de que para la entrega final no utilizamos el material que hicimos durante el curso. Entonces, eso ayudó un montón. Estuvo guay. Sí. Luego, además mola porque hay algunos momentos... Dando buenos consejos. No había peleas. El modelo había sido la ciudad entera. Claro. Entonces, luego el proyecto final tiene más que ver con venir de estar en toda la ciudad, porque vuelve todas las residencias espaciales que queríais como meter en esos planes que habéis entendido. Este chico lo ha pillado. Es lo que estamos intentando contar. Que es que todo va así, ¿sabes? Que todo esto, y es que esto es lo que teníamos, o sea, literal, es lo que está. Creo que. ¿Ahora se está contando esto? No. Ah, vale, bueno, más dibujitos, más cosas, los momentos de ponernos en crisis y de hablar, estos que no se entienden sin una conversación. Luego de repente nos habíamos vuelto locos con los diagramas, de repente habíamos visto unas cuantas referencias, unas cosas guays, los vídeos de Liam Young aquí está Juan Magán, aquí abajo. No recuerdo muy bien por qué. Las tasks que nos poníamos, o sea, un pifoste, como es lo que teníamos, la verdad. Más como que parece que nada tiene sentido. Esto de aquí, los ponchos, bueno, de repente empezaban a aparecer unas cosas, unos crecimientos, unos intereses. Aquí volvía a los Plusovkas. Sí, son collages con la ciudad. Y luego, bueno, aquí igual estábamos ya en fases más de intentar producir. Sí, aquí ya estábamos como intentando construir una pieza que fuera como representativa de las cosas que habíamos estado explorando. Entonces esto ya sí que tiene mucha más relación con la ciudad y con... Porque el anterior, por ejemplo, se ve bien... ¿La siguiente? ¿Esta? Sí, esta. No, era esa. Esta, sí, que es como que ya a través del modelo y a través de los datos íbamos como reconociendo sitios de interés y ya empezando a crear piezas que se desarrollaran un poco procedural,mente, aunque fuera la estructura, la esencia en esos propios sitios, ¿no? Entonces, aquí ya sí que empieza como todo a cuajarse en algo que... Empezamos a tener ya como muchos sites, ¿no? Como ya tenemos ya muchas parcelas. Sí, aquí son pruebas como de pieles, ¿no? Por el tema de la visibilidad y los demás. Que se ven más estas cosas un poco más guapas. Esquemas. Sí, dibujos, cosas caóticas. Esto. Está guay. Bueno, esto es y como... de repente tuvimos un modelo, ¿no? Entonces, bueno, aquí unas capturitas de como eso. Sí, fuimos trabajando con él. Hicimos al final un sistema que creaba esta pieza en función del entorno en el que la propusieras, pues la pieza se generaba con Grasshopper y elegimos una en concreto que fue esta, que fue la que luego desarrollamos un poco más a fondo
que estaba pues eso, colocada en una de estas zonas periféricas de Moscú de viviendas antigua y que tenía unos contactos con la ciudad. Una cosa ahí como intersticial, que también nos interesaba mucho eso, como de cómo colarte en los huecos y tal, y lo íbamos poniendo ahí un poco, también eso molaba porque incluso el modelo lo íbamos poniendo también un poco en crisis, ¿no? Estuvimos un rato ahí como, esto no me gusta, esto no, joder, ahora esto no me Claro, y esto ya es como el punto en el que teníamos como que diseñar los documentos para hacer el proyecto, ¿no? Para construir una narrativa con unas piezas de arquitectura que contaran esa narrativa y que a través de esas piezas se entendieran las ideas que habíamos ido tratando o no, pero bueno, en el mejor de los casos sí. Yo creo que aquí la lección súper importante es como que no había que contar el proyecto como si existiese, había como que contar el proyecto para que existiese. O sea, no es como contar eso, como todo el modelo, contarlo todo, todos los detallitos. Hay que ser súper estratégico en cuanto a decidir qué orden van a seguir las cosas. Y a nosotros nos ha ayudado mucho, o sea, construirlo como un todo. Sí, o sea, construirlo un poco como un todo en el que sabes como, de repente también, como al mirar nosotros las cosas nos dábamos cuenta de las cosas. Entonces, cuando estábamos mirando decíamos, bueno, coño, es que igual estamos hablando de esto de pieles, tal, no sé qué. Bueno, y tenemos las 3 escalas, bueno, pues las 3 pieles. Entonces esto va a ser como, pues, cómo lo vamos a organizar y cómo lo vamos a contar, ¿no? Pues primero te centras en esto, te centras en otro, tal. Y lo íbamos dibujando y cada uno luego acababa teniendo su panel. Pero eso, que para nosotros era súper importante mirar lo que estábamos haciendo y... El Miro no lo vamos a ver. El Miro yo creo que ya están como mareados. O sea que... Esto era la portada del proyecto y... Era mentira, así que traemos imágenes del proyecto. Bueno, esta era la portada del proyecto y entonces la cosa era que teníamos un esquema de la ciudad, o sea, un modelo de la ciudad con un montón de información. Entonces, de ese modelo de la ciudad escogimos como capas de esa información que nos fueran como significativas, como eran los anuncios, porque se basaba un poco en buscar como el calor, entre comillas, ¿no? en ese modelo. Entonces, todas las cosas que fueran como representativas del flujo de movimiento de personas y de la ciudad visible, que es Moscú, los monumentos, los carteles, las vías más pobladas, las tiendas y demás, esas capas, las que se refieren a la parte más visible de Moscú, las extraímos del mapa, ¿no? Y hicimos con esas una especie de topografía de calor, que sería esta, que representaba los puntos como con más visibilidad de la ciudad, ¿no? Entonces nosotros cogimos los puntos con menos visibilidad, los otros, y propusimos una especie de tribu de gente que se iba moviendo por ahí, utilizando como los resquicios de la ciudad para recopilar información sobre la propia ciudad y hacer un modelo de ello. Claro, entonces esta tribu se organizaba a través de unas piezas arquitectónicas que eran esta de aquí, que sería como una base, que era un ordenador lleno de servidores y lleno de piezas que habilitaban que ese modelo pudiera como modificarse, recargarse y tener un lugar físico, ¿no? Estas piezas, que eran como los campamentos, que se movían por la ciudad siguiendo rutas preestablecidas a través de esta topografía, ¿no? Utilizamos la topografía para construir rutas. Y luego los propios pobladores, que eran la escala más baja, que también tenían sus propios dispositivos para subvertir su propia visibilidad y demás, ¿no? Entonces, cada dispositivo tenía como una serie de pieles y de capas que funcionaban para... Joder, con lo de la visibilidad y eso. Sí, a ver, vuelve al anterior. Pero en todos ellos desarrollamos como en detalle qué sistema utilizaba. Entonces esta fue nuestra estrategia, ¿no? Coger la bolsa de datos, crear una regla que nos permitiera interpretarlos, construir con esa regla un modelo, ¿no? Como funcional para organizar el proyecto, y luego este modelo poblarlo con escalas como distintas para contar a distintas escalas un mismo movimiento. Eso es. No, es que se explica muy bien con la portada. Que además lo que también es que proyectabais la tribu, en plan, como la propia sociedad. Sí, los disfraces que llevaban para ser parte de esas propias personas. Y luego hay una escala de inmuebles y una escala de muebles, que son como los vehículos. Sí. Y eso fue como una herramienta que fue muy útil en el proceso, o sea, como una cosa que nos ayudó como a atarlo todo, porque de repente nos dimos cuenta que si esto, no, pues eso, si no había nadie, ¿no? Como que teníamos que definir como las personas que lo habitaban. O sea, nos dimos cuenta que lo importante era como la estructura, una estructura que pudiera de alguna manera coger las cosas que había en el mar de datos para
como transmitir a través de ella un relato. Nos centramos mucho en hacerlo muy narrativo quizás, pero bueno, fue el enfoque que tuvimos, también por contraposición a todo el proceso casi como científico de ir recopilando puntos. Sí, eso al final yo creo que al cliente les chocó bastante, pero creo que o sea, tuvimos una discusión que yo recuerdo cuando estábamos de resaca proyectual de esta total, como de estar medio zombie, pero yo recuerdo que tuvimos un enganchón, o sea, hubo un poco de reyerta ahí, que estábamos como que nos pusieron mucho, nos cuestionaron un montón y tal, y bueno, contestamos un poco como pudimos, pero la narrativa realmente lo que estaba haciendo era como estructurar toda esta cosa que habíamos estado haciendo, todo este caos que teníamos, o sea, como todas esas semanas de producción, pues nos ayudó un montón a contar esas diferentes escalas y a contar pues eso, esos diferentes niveles de lo que estructuraba todo. Claro, porque también es difícil como crear una narrativa y responder preguntas de una historia que en principio debería ser a interpretar por la persona que la vea, no por la persona que la crea. Entonces, bueno, si queréis aquí os enseñamos un poquito, aquí se ve muy bien como el modelo este de la full ciudad que teníamos, como la topografía se va generando, estos caminos que son un poco como unas especies de escorrentías, ¿no? Entonces que van de los puntos de más altos a los puntos de... Claro, y en los puntos bajos fuimos pillando los frutos de la ciudad y con el algoritmo se construía la pieza, ¿no? Entonces esos puntos van cayendo en esas zonas bajas y luego los recorridos, que serían como las zonas en las que van estas piezas, y luego los recorridos se recorren por los campamentos móviles y luego los propios habitantes pues no están dibujados. Y lo de los colores, pues al final como fue como el swatch de Grasshopper creo que nos dio estos colores y al final fue una cosa que usamos un poco para todo. También hubo ahí un momento de fricción en el que hubo que decidir si lo vamos a hacer en blanco y negro o lo vamos a hacer de colores. Pero yo tenía mi línea roja de decir, o sea, si no hay colores yo me bajo. Y se mantuvieron y yo creo que bueno, que al final como que ayudaron un poco a ver las cosas. Aquí se ve bien como, pues eso, estos campamentos cómo se integran dentro de la ciudad existente, como que es una estructura como tensada que pretende estar como apoyarse en la que ya existe y poner unos apoyos mínimos y tal. Claro, porque la arquitectura narra también un poco cómo son las maneras de vida de la gente, ¿no? Entonces, para entrar en este ordenador, pues no se entra con una rampa, sino que se entra a través de los edificios periféricos, de manera que la pieza requisa, en cierto modo, ciertos espacios de esos edificios. Y esos edificios sirven también como viviendas para los habitantes estos que nos inventamos, de manera que son prácticamente habitantes de Moscú. Claro, estaba un poco de eso que hemos hablado al principio, ¿no? Entonces se van encontrando estas cosas de repente, ¿cómo haces un protocolo para ocupar un espacio que no sea como que lo llevemos? Que no se vea, que la gente entra y sale, ¿no? Claro, justo, ese tipo de cosas. Sí, claro. Esto es como todo. Ahí se ven más detalles como a una escala muy pequeña, los cultivos de la piel de la fachada de la izquierda. Sí, se ven un poquito más adelante. Esto de aquí, ¿no? Sí. Claro, como la fachada era una pantalla, pues tuvimos que inventar, porque también para cimentarlo un poco en la realidad y que pudieses como recorrer el proyecto, hicimos también detalles constructivos, hicimos 3, había que hacer una patente, ¿no? Pero hicimos 3 para, precisamente, porque tenía tanta carga como narrativa y un poco abstracta el proyecto que necesitamos como estas como detalles totémicos, que era como un detalle de cada uno de las piezas, ¿no? Que lo vuelve impepinable el proyecto, ¿no? Sí, bueno, no sé, sencillamente como que te permite un poco tocarlo, en cierto modo. Entonces, sí, y estos son los campamentos y las piezas, y que estas se defendían del LIDAR con un sistema de espejos y demás, y luego estaban armados con cámaras para poder recabar datos, ¿no? Es un poco paradójico. Los habitantes que llevaban como unos ponchos y unas pieles para confundir a la inteligencia artificial y evitar los bioreconocimientos, entonces te rompía la silueta y rompía el algoritmo de reconocimiento facial. No habéis traído uno de estos, ¿no? No, se nos ha olvidado. Bueno, no, yo al final como dijiste que los tenía guardado. Claro, yo lo tengo colgado en una lámpara. Revelando aquí las cosas de Jaime. Sí. ¿Dónde está? No, pero hay una foto, ¿ves? Aquí está, pues eso. Hicimos nuestro prototipo era la ropa esa. Eso es. Entonces lo imprimimos y hicimos pues unos cuantos. Y bien. Como probando demasiadas cosas. Y teníamos esta idea como de patrones, las caras están hechas con inteligencia artificial también, entonces también era un poco un esfuerzo de estudio sobre estas cosas. Mezclábamos técnicas un poco para confundir el algoritmo, luego lo probamos con aplicaciones en teléfono y demás. ¿Funcionaba? Sí, está
Y no sé, y bueno, y la fachada de la pieza grande era una pantalla en sí misma, un poco como el edificio de Peter Cook. Y como que eso, tangencialmente luego nos hemos dado cuenta que cada uno de estos podía responder como a un sistema de vigilancia en particular, ¿no? Pues eso, los habitantes como que respondían a la escala más, pues eso, de la cara de repente, quizás los intermedios estaban en los puntos eso, como de cómo se va mapeando la ciudad y sus cambios para como no ser percibidos en ellos, y los otros estaban a la escala más de cómo los propios habitantes pueden darse cuenta de que algo está pasando, ¿no? Sí, pero a veces es explícito, ¿no? Porque van disfrazados. Claro, sí, sencillamente es como lo que pienso. Y entonces a la vez teníamos un poco esa presencia de estos habitantes ahí dentro de la ciudad. Y bueno, luego construimos lo del modelo también Sí, hicimos un modelo recorrible para que se pudiera como navegar por el espacio de los servidores. Y nada, era pues como el edificio se basaba en una rampa que recorría una serie de salas llenas de servidores, pues no había más que como construir esa rampa y hacer que un personaje la recorriese. Y luego nada, mencionar que a nosotros nos ayudó bastante Están las patentes también aquí, que es un poco ya explicar un poco cómo funcionaba cada uno de los sistemas. Blanco y negro, Claro. No, pero creo que justo eso precisamente lo diferencia aún más y es casi mejor. Vale, pues sí, eso es todo. Y sí, no sé, yo estoy pensando a ver si hay alguna frase de la ciudad de estas que he apuntado antes. ¿Me la dejo? Bueno, sí, yo creo que es como que teníamos todos estos residuos. O sea, yo es como lo veo, que teníamos un punto en el que teníamos cosas que... esto de residuos como... Sí, la cosa para empatizar sería un poco como eso de elegir bien qué dibujar para que cuente bien los aspectos que tenéis del proyecto. Que no sea... Esto lo hemos hecho, hay que dibujarlo, sino más bien como pensar en una estructura de dibujos y que los dibujos sean como... tengan cada uno un sentido para contar una cosa. Al final nosotros hicimos un dibujo de cada cosita, hay un detalle, cómo funcionan las torres, cómo funciona, pero a través de eso es como se podían explicar todas las escalas, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que más puede ayudar. Saber pasar de la bolsa de cosas que tengáis a algo concreto, que se pueda trazar una línea y hacer que los dibujos os ayuden a eso. El uno de la gorra que te tiramos. Yo creo que me parecía muy clave que, bueno, no se ve, pero son capturas del vídeo, pero era de los pocos proyectos que contaba el proyecto desde cómo los propios habitantes viven y habitan ese proyecto y no como una movida de fuera. Entonces, vosotros entrabais y tú eras viendo el proyecto, eras un habitante de ese espacio y entendías cómo podía ser el día a día, estar por ahí y recorrerlo, y aparte estaba pensado cómo sería como un montón de puntos de la vida de las personas que iban a habitar esa arquitectura. El vídeo, si queréis verlo, está en el DPA y es verdad que lo interesante es precisamente que en vez de contarse como el proyecto tiene esto y esto y esto, se cuenta como una historia, está escrito como una narración. Entonces las imágenes van informando la narración, pero la narración no está explicando lo que ves en las imágenes. ¿Tenéis tiempo para poner? Igual depende de lo que digan. Sí, o sea, yo si queréis ponerlo yo me salgo porque me da mucho. Es que mejor verlo. Yo creo que es mejor darle el link porque si no eso es. Justo. Llevamos un poco ya el tiempo. Si está en el DPA, sin más. Si no, escanead el vídeo esto. Lo ponemos en la descripción del vídeo, como vamos a acordar la presentación. Vale, pues Sí, ponemos el link. Sí, ponemos el link de todos los proyectos de la ¿Tenéis alguna pregunta más? Mientras vamos cambiando. Sí. Lo contamos con las dinámicas directamente. Lo que veis. Es que en realidad es como un poco más que la entrega final, no tanto Sí, la empresa. Sí, mejor. Es más por vamos a aprovechar esto. es que es más claro, es más por lo que se graba. Del primer grupo. O sea, nos parece incluso como interesante de cara a la final, pues ver cómo nos centramos en maquetar lo mínimo, o sea, un documento por hoja que quedase limpio, que se viese, pero no hemos hecho composiciones para que quedase todo mucho más claro. Básicamente nosotros sí que teníamos como desde el principio un programa y un usuario súper definido
Y creo que eso fue como también la clave de poder repartirnos muchos documentos. En la entrega final no todos los documentos se tienen que producir en colaboración. Se confía en los que produzcan los demás y cada uno tenía un usuario y cada uno tenía un programa y básicamente el proyecto se producía por la acumulación de esos tres programas, esos tres volúmenes. Como que teníamos uno de los, ¿cómo se decían? Puntos rojos o como los límites que cada uno marcaba era que cada uno iba a defender su usuario hasta el final del proyecto. Entonces, al final, claro que cada uno tenía un papel dentro del proyecto, pero trabajábamos todos a la vez para que quedase todo unido y conviviesen los usuarios. Entonces, el viajero se encargaba de una torre, había unos negacionistas que se encargaban de otra torre y luego unos delivers también, ¿no? Que hacían que era la primera planta. Y algo muy guay, cuando incluimos todas las plantas, que bueno, a mí me pareció que no fue solo buena idea, fue imprimir la planta de abajo del todo en el papel y luego en papeles de calco, que existen para tamaños más grandes y no nos dimos cuenta, pues se van superponiendo las plantas y luego pues queda muy chulo cuando lo ves todos unas encima de las otras y si las vas apartando pues las ves en individual y creo que queda... A ver, estas 2 semanas que tienen que ser lo más pragmático. O sea, un buen papel, un papel barato puede hacer el 50% de la lámina. O sea, detallamos hacer ensayos, sobre todo si van a producir documentos que sean importantes, los calibres y cuestiones como estas, pues imprimir a escala, a 3, los documentos puede servir bastante. Básicamente nosotros teníamos unas domesticidades asociadas a cada uno de los usuarios y cada uno se encargó desde el principio hasta el final, cada integrante del equipo era responsable por definir su usuario y la habitabilidad que definía ese usuario. Modelamos mucho el 3D, lo reducíamos también bastante para que no pesase y lo teníamos como atentos, eso ya salía. Que ya es importante. Vale, básicamente... Pues un fantasma, era un fantasma y no podías ni tocarlo, pero estaba. Básicamente, lo que mi consejo es dedicar tiempo en organización en capas, o sea, no... Porque se van a dar cuenta si a lo mejor quieren hacer un Made2D, no, o sea, conocer los límites de tu ordenador y de tu modelo. Entonces lo que hacíamos nosotros era que hacíamos Word Session y muchos archivos eran attached. O sea, había un archivo que pesaba 0 y en ese archivo que pesaba 0 kilobytes estaban linkeados todos los demás. Entonces cada persona trabajaba en su parte y ya luego llegábamos un día en donde íbamos montando, íbamos hablando de hasta dónde podía llegar un edificio, hasta dónde no, alturas, cuestiones... Como adjuntado pero ubicado, porque a mí me pasó cuando lo fui a meter en el grande estaba descolocado y hasta que conseguimos ver todo y centrarlo pues como que pesaba mucho, pero lo teníamos todo como ubicado para que cuando se abriesen todos los rinos pues estuviesen unidos.